Siguiendo de viaje por Albania en moto, escuché hablar de un lugar llamado Berat, que es muy conocido y resulta ser que es considerado como la joya de Albania. Conocida como la ciudad de las mil ventanas, es famosa por sus hermosas casas otomanas y blancas que parecen estar escalando por una montaña. Tiene una historia única de invasiones por varios imperios entre bizantinos, otomanos, hasta bárbaros y romanos, unas calles empedradas y con vistas naturales sobre el río llamado Oxum, y hasta tiene su propio castillo. No me extraña que sea la ciudad más valorada de Albania, porque lo tiene todo para serlo. Así que hoy vamos a descubrirla. Veamos cómo es Berat. Las 2 de la mañana. ¿Y a dónde vamos? Pues a buscar la moto y a ver si está en el mismo sitio donde la dejé. Siempre me pasa esto con la moto, cuando la dejo aparcada unos días en algún sitio y cuando vuelvo pienso que le va a faltar algo o le dieron algún golpe. Es una incógnita que vamos a aclarar ahora mismo. Esto es lo malo de viajar. Llegas súper tarde, no descansas, comes mal. Bueno, la moto está llenísima de polvo hasta arriba. Wow. Pues sí, eso es polvo albanés auténtico, solo lo mejor. Pero parece que bien, ¿eh? Aquí estamos recogiendo la moto, que está todo bien, llena de polvo, pero bastante bien. Pues hemos llegado al hostel perfectamente, dando un pequeño rodeo, pero bien, llegamos bien, aquí estamos, a ver cómo abrimos la puerta. Esta pequeña ave es una lechuza común o mochuelo que hace años que no veía una. Lo que no me gustó fue verla así dentro de una jaula y no en su hábitat natural como debe ser. Y a su lado había unos jilgueros europeos con colores muy bonitos, también encerrados a presión en una pequeña jaula. Ojalá que algún día las personas cambien estas aficiones para que los animales puedan vivir en su ambiente natural, como debe ser. Bueno, pues así quedó la moto, de estar parada varios días. Hay polvo por todos los lados y esto hay que lavarlo, pero urgentemente. Está fatal. Fatal. Hoy vamos a ver una ciudad nueva en Albania y es considerada como la joya de las ciudades de Albania porque tiene mucha historia y muchas cosas que ver. La ciudad que estamos hablando se llama Berat, que me recuerda al nombre de un cantante español, ¿no? Berat o Barat, que canta muy bien. Pues esta ciudad fue invadida por varias civilizaciones, desde todas, bizantina, otomana, la romana, yo qué sé cuántas. Debe de estar en un centro muy estratégico, entonces casi todos los imperios querían apoderarse y adueñarse de esa ciudad. Tiene su propio castillo, la cruza un río que se llama el Oxum. Parece ser que tiene bastantes cuestas empedradas y las casas están como escalonadas hacia la montaña. Bueno, pues estamos llegando a Berat y mira qué hay por aquí.
Parece un lago. Wow. Se llama Belz esta ciudad. Muy bonita. Vaya sitio. Mira qué paseo, tiene todo por ahí. Tiene su barco por allí también dando vueltas al lago, con gente dentro. ¡Qué sitios! Es que no se puede ver todo. Aquí en Albania, no sé, cada día descubres un sitio nuevo para ir. Mima, ¿cómo está esto? Por allá arriba debe estar el castillo, que se ve como una muralla por ahí. Y aquí está la ciudad de Berat. Primera impresión, impresionante. Segunda impresión, esa montaña. Hasta el castillo va a ser difícil de alcanzar. Ya lo veremos más tarde. Aquí en moto creo que no se puede subir, No se podía subir en moto, pero al ver un chico local de allí que se metió en moto, entonces me animé a hacerlo yo también. Vamos arriba. Este río que vemos aquí se trata del Osun. No es tan grande como el Amazonas, pero bueno, le da más encanto a Berat, ¿verdad que sí? Además tiene este bonito puente que parece sacado directamente de una postal. El hostel que estaba por aquí, pero... A ver, buscar... El hostel Helling. No me gusta nada meter la moto por estos sitios de piedra. Es muy mal sitio. Aquí las motos sufren, pero muchísimo. Helling Hostel, aquí está. Bastante cerca. Hello. Creo que ya no subo la moto. Tendría que aparcarla aquí. Que se ve un poco viejecillo, ¿eh? Hay que bajar por aquí. Wow. Cuesta abajo. Allá vamos. Wow, esto es súper antiguo. Está muy chulo esto. Creo que es este. Hello. Hello. One room today? Yes. How much? Para la izquierda. Finalmente, después de dejar las cosas bien guardadas en el hostel, me dispongo a subir la tremenda montaña empinada para llegar al castillo. Vamos a ver si lo consigo en mi pequeña moto. Y subiendo la cuesta empinada de 60 grados, veo que el camino está cubierto de piedras y baches, lo que hace más difícil de recorrer. La pendiente es tan pronunciada que siento que mi moto va a perder tracción o romper el embrague. Debo mantener el equilibrio con mucho cuidado, ya que una caída podría resultar en graves desperfectos. Además, los baches y las piedras en el camino representan un desafío adicional, ya que podrían hacer que pierda el control de la moto si no los evito a tiempo. Después del ascenso lento y arduo, mi moto había llegado a la cima de manera segura y sin romperse nada. Por aquí están lo que son las casas que hay dentro del castillo, de la zona amurallada. Y esta es la vista que tenemos de la ciudad. Pero esta es la primera vista. Allá al fondo hay otra, que va a ser mucho más grandiosa, con más poder que esta. Las montañas, que no falten, allá a lo lejos. Montañas por todos los lados. Albania es el número 1 de las montañas, sin duda.
Por aquí hay que tener cuidado de no caer al precipicio, que está alto, y por allí subimos. Mira, allí está el camino. Mira, allí vienen subiendo aquellas personas. Buah, mira el coche, viene forzadísimo. Esa carretera es un rompecoches y rompe todo. Pero si quieres venir, tienes que subirla. Por cierto, una cosa que acabo de ver ahora. Resulta que el cantante que decía que se llamaba como la ciudad, es Beret, no Berat. Es muy parecido, ¿eh? Ya estoy en la cima, pero es súper agotador caminar por aquí. Debe ser que hay mucha altura y te cuesta respirar. Y la vista que vemos de toda la ciudad sería esta. Por allí pasa el río Oxon famoso. Bueno, si vienes a Berat tienes que subir aquí, aunque sea en taxi, porque caminando te va a costar pero muchísimo. Tienes que estar muy preparado. Bueno, vamos hasta Ligas al fondo. Ya falta poco, unos metros, y llegamos al mirador más famoso. Allí, aquel edificio, no sé qué será, parece un Capitolio de Berat. Qué curioso. Esto va a estar grandioso. A ver qué vemos. Y aquí estamos, arriba de todo, con el río al fondo. El hostel queda por allí, justo donde están aquellos coches aparcados. A ver si lo cojo con la cámara. Es que se ve un poco oscuro, pero allí justo. Es una altura 2000 metros o así será. Aquí hay un sendero para caminar por ahí, muy plácidamente. Van dos señores. Wow. Toda esta fortaleza es del siglo XIII y antiguamente albergaba 20 iglesias y solamente una mezquita. Y hoy creo que es al contrario. Debe haber 20 mezquitas por una iglesia, ya que ahora se convirtió al Islam, al musulmán. Guau, pues esa moto aguantó con dos. La subida, yo no sé, macho. Y es más pequeña que la mía. Es increíble. Pues se me acaba de quitar la duda. Este era el Capitolio que se veía desde lo más alto y resultó ser un hotel de 5 estrellas llamado Colombo. Es de noche y mira cómo se ve Berat iluminado. ¡Qué espectáculo! A medida que la noche se acerca a su fin en Berat, con las luces de la ciudad brillando como estrellas contra las montañas, me quedo con una sensación de asombro. Todavía hay mucho que no he visto, callejones ocultos o casas con viejas leyendas. Es como si cada rincón de este lugar tuviera su propio secreto esperando a ser descubierto. Hay un antiguo proverbio albanés que dice: una casa sin raíces no puede mantenerse en pie. Y está claro que las raíces de esta ciudad son profundas y la anclan a través de siglos de cambio y resistencia. Cada piedra, cada callejón, cada muro antiguo tiene una historia, una conexión con su pasado.
Resulta que en Berat hay 3 zonas antiguas. Esta es una, por la parte del río, a la otra parte. Después, por aquí, esta es otra, a la otra parte del río. En la zona del castillo hay otra zona también, dentro en la parte amurallada. Yo ya estaba encantado con lo que vi a la tarde. Digo yo, va, no veremos nada mejor ahora de noche. Y vaya sorpresa me llevó. Paré aquí para mirar un postre que había. Creo que me voy a decidir por el tiramisú. Ese de ahí que tiene muy buena pinta. Así que, si estás preparado para vivir otra aventura, asegúrate antes de suscribirte, darle me gusta a este vídeo y no olvides dejar tu comentario sobre esta ciudad y qué te ha parecido, ya que siempre respondo los comentarios. Quédate porque ¿cuál será la siguiente parada? ¿Será inolvidable como esta joya? Ya lo veremos en el próximo video. Un saludo.